Muy buenos días, jóvenes del séptimo básico. Soy su profesor Alexis Salamanca, profesor de Historia del Colegio Unidad, y le damos bienvenida a una nueva clase en esta semana de junio, ¿ya? Esperando que estén todos bien en sus casas, resguardado de la lluvia que actualmente está ocurriendo, y esperando que estén todos bien en sus casas, vamos a analizar en el día de hoy, vamos a continuar analizando las antiguas civilizaciones del mundo. En esta ocasión vamos a analizar las primeras civilizaciones americanas, ¿ya? El objetivo sigue siendo el mismo en general, es analizar las primeras civilizaciones de la Edad Antigua. Si ustedes recordarán, ya hemos analizado la antigua civilización de Sumeria, hemos analizado también la civilización de Egipto, hemos visto, ¿verdad?, las características generales de la India y de China, ¿ya? Hemos realizado una clase de Zoom, así que, y ustedes están diseñando y trabajando en las guías que yo les acabo de enviar cada semana. En el día de hoy vamos a analizar dos civilizaciones que son las primeras que van a nacer en nuestro continente, ¿ya? Veamos entonces, ¿cuál será la primera? La primera que vamos a analizar se denomina la civilización Olmeca. No sé si alguna vez lo han escuchado hablar, ¿ya? Y lo importante de esta civilización es que efectivamente se ubica en un lugar específico de América que es cuna de dos grandes civilizaciones como es la civilización maya y la civilización azteca, que veremos, si Dios quiere, al final de este año, ¿ya? ¿Dónde se ubica geográficamente? Principalmente en el área que se denomina Mesoamérica, que es el área que está ubicada en el centro principalmente de nuestro continente, que es América Central, principalmente la zona comprendida entre Copán y Chichén Itzá, ¿ya? Toda esta zona que ustedes pueden observar es la que efectivamente se desarrolla esta civilización hace 1200 años antes de Cristo, ¿ya? Y lo que también se conoce como la zona del Golfo de México, ¿ya? Esta es la zona del Golfo de México. ¿Mm? ¿Cuáles son las características generales de esta civilización? En primer lugar, esta civilización construye grandes centros urbanos de carácter ceremonial y o religioso. Ustedes se acordarán una de las características más importantes para que una cultura sea nombrada civilización es que tenga una ciudad. Por lo tanto, efectivamente, la cultura o la civilización olmeca tiene y construye grandes ciudades de corte religioso y de corte ceremonial, ¿ya? Efectivamente, a partir de eso ellos desarrollan su cultura alrededor de estas grandes ciudades y construyen sus casas, viviendas alrededor de estos centros culturales religiosos. Y además, su economía está basada en el cultivo exclusivo del maíz, ¿ya? Desde ahí, del maíz, se sacan todos los subalimentos que se pueden elaborar. El maíz se elabora y se come de forma tradicional, cocida, se come a lo mejor de forma apastada, ¿verdad? A través de una creación de una especie de harina. ¿Y cómo se cultiva en esta zona selvática de ustedes? Bueno, se cultiva a través de un sistema que se denomina la tala y roza. ¿Qué significa la tala? Es efectivamente talar los árboles de esta selva mesoamericana, ¿ya? Y posteriormente se quema el lugar. Se quema en totalidad y a través de esta quema se produce lo que ustedes conocen como ceniza y gracias a esta ceniza se fertiliza, ¿verdad? El suelo. Se trabaja como un fertilizante, ¿ya? Y a través de esta fertilización del suelo se puede cultivar el maíz y otros productos como el ajíes, entre otros, o los camotes, que ustedes conocen como zapallo, ¿ya? El comercio es una actividad muy importante en esta civilización y además del maíz se puede intercambiar productos como el cacao, que si ustedes se acordarán es la base fundamental de este que conocen como el chocolate. También se produce el hule. El hule es una especie, usted lo conoce, una especie de plástico en la que principalmente se elaboran los neumáticos, entre otros subproductos.
que obviamente ustedes juegan de diferentes formas, los elásticos y todo eso, ese hule, y obviamente este nace de un árbol que su savia produce este tipo de producto, ¿ya? La sal, entre otras. Es una civilización efectivamente muy avanzada con estas características y tenemos, ¿verdad? Varias imágenes que así lo avalan. En primer lugar, ¿verdad? Aquí tenemos el sitio Olmeca que se denomina La Venta y que, si ustedes se dan cuenta, son pirámides ceremoniales en donde alrededor de ella la gente podía vivir en esta hermosa civilización. ¿Ya? Otra característica importante de esta civilización son sus esculturas monumentales, principalmente desarrolladas en el ámbito de la piedra, ya volcánica y la piedra que existe en esa zona. Principalmente la mayor contribución a las esculturas monumentales tenemos en las llamadas cabezas colosales. Acá tenemos una imagen efectivamente de ellas que se descubrieron a principios del siglo XX, solamente a principios del siglo XX, cuando se estaban descubriendo estas ricas civilizaciones en la selva mesoamericana. También se descubren altares, como ustedes se acordarán en la imagen anterior, tronos, estelas, columnas y estas grandes pirámides olmecas que obviamente son construidas para poder realizar ceremonias a sus dioses principales. Tienen un sistema de construcción que aún se desconoce porque efectivamente es un sistema muy avanzado para lo que se conocía en esa época como una civilización mesoamericana. ¿Ya? Y esta civilización olmeca es considerada sin lugar a dudas como la civilización madre de Mesoamérica. A partir de esta civilización nace efectivamente las culturas mayas y culturas aztecas. Es decir, a lo mejor el legado de ella es que los demás pueblos que la descubrieron posteriormente van a desarrollar las culturas aztecas y mayas varios siglos después. ¿Ya? Además de estas gran civilización olmeca, también existe una civilización más antigua que la civilización inca, que es la que bueno, a lo mejor ustedes conocen, que se denomina de Chavín de Huantar, ¿ya? A lo mejor nunca antes lo habían escuchado, es una civilización también muy antigua, que se ubica principalmente en el área andina de América del Sur, es decir, estamos hablando aquí de la cordillera de los Andes, principalmente hacia el segundo milenio antes de Cristo, es decir, año 2000 antes de Cristo. Acá tenemos efectivamente un mapa en donde podemos observar claramente el lugar, el sitio arqueológico que se conoce como Chapín de Huantar, ¿ya? Que se descubrieron grandes construcciones, grandes monumentos arqueológicos, sitios arqueológicos en donde se desarrolla esta rica civilización, ¿ya? Por eso sus características generales. Principalmente ellos van a construir grandes ciudades que actuaban como elementos unificadores de las pequeñas comunidades, ¿ya? Principalmente estas ciudades, al igual que la civilización olmeca, eran centros ceremoniales, sedes del poder político y cumplían funciones económicas, es decir, es una verdadera capital. La ciudad de Chavín de Huantar atraía a las demás personas, atraía a todo el resto de la población de esa época para realizar ceremonias religiosas, para el intercambio de productos que se comercializaban en esa zona y obviamente para que pudiesen pagar a lo mejor impuestos a los ricos reyes que controlaban esta zona. ¿Ya? Acá tenemos una imagen bien clara de Chavín Guantar y en donde efectivamente se desarrolla esta rica civilización. ¿Ya? Otra característica importante es que esta ciudad de Chavín de Guantar se va a convertir en un centro de peregrinaje de importantes ceremonias religiosas a sus dioses, que están vinculados principalmente a dioses de la naturaleza, ¿ya? Y se creía que estos seres o dioses estaban y se inventaron o se crearon como seres sobrenaturales zoomorfos y antropomorfos. Es decir, estamos hablando acá de mitad hombre, mitad animal.
a lo mejor cabeza de animal, cuerpo de hombre o al revés, ¿ya? O un ser humano que tiene características de animal, principalmente el jaguar, ¿ya? Y acá efectivamente tenemos una imagen en donde se establece esta divinidad del hombre jaguar, que era un animal mítico para esta civilización y que efectivamente se adoraba como tal, ¿ya? Chiquillos, tanto la civilización olmeca como la civilización de Chavín de Guantar son las dos grandes civilizaciones que se establecieron antes de las civilizaciones precolombinas que ustedes conocen como la civilización olmeca, la azteca y la inca. ¿Ya, chiquillos? Bueno, despidiéndome acá, esta ha sido la clase por hoy. Espero que estén súper bien en sus casas. Cualquier duda o comentario, por favor, hagan el comentario aquí en el canal de YouTube. Espero que estén todos bien en sus casas y nos vemos la próxima sesión de Zoom. ¿Ya? Chiquillos, que tengan un hermoso día y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, cuídense, por favor.